¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast Fuera de Serie, donde pues discutimos temas de lectura, temas de libros interesantes que hemos leído. Hoy tengo unas invitadas, tengo invitadas de primera categoría. Vamos a estar discutiendo el libro Fuera del Círculo de diferentes autores guatemaltecos. Yo la verdad no he tenido el gusto de leer este libro, pero por eso traje a estas invitadas. Hoy ando bien acompañado. Estoy con María André. ¿Cuál es tu nombre? Ivana, Sabine y Isa. Se me olvidan, es que son muchos. Pero bueno, vamos a empezar con el libro. Ustedes me contaron que el libro tiene diferentes historias, ¿o no? Sí, todas son de diferentes autores. Y guatemaltecos. A ver, pues qué interesante, porque son guatemaltecos y son muchos. A ver, cuéntenme de qué se trata la primera historia y cómo se llama. La oreja. Bueno, La Oreja se trata de dos chavos. Que como que tienen mucha competencia porque están como enamorados de la misma chava. Pero bueno, uno se llama Juan y el otro se llama Valerio o Valentino. 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 No, Valentín. Bueno, Valentín. Bueno, y la chava se llamaba Victoria. La cosa es que Juan está enamorado de Victoria de Juan. Pero el papá quería casar a Valentín y a Victoria. La cosa es que se terminan peleando ellos dos y pues Valentín pues pierde la oreja porque Juan se la quita. Como la oreja de Van Gogh o algo así. Sí, algo así. O sea, Juan le quita la oreja a Valentín. Ajá. ¿Pero cómo la pierde? ¿Y cómo la pierde? Ajá, ¿cómo pierde la oreja? Pues por ella, ¿o no? No, ¿Cómo pero así? estaban peleando. Sí, ¿Qué? ¿Fue un reto? se estaban peleando y se la quitan, no sé con qué. Épale. Era con un cuchillo. Algo así. Y él no O se sea, fue a la- la lanza. Y él no se fue a la cárcel o algo. Sí, Juan lo meten a la cárcel y al final Valentín y Victoria se terminan casando. Pero ellos dos se quedan enamorados. Ok, ¿y quién? Perdón, ¿quién se casa al final? Valentín y Victoria. Valentín y Victoria. Ajá. Y Juan le quitan la oreja. Ajá. Y no se queda con Victoria. No, Se va a la cárcel. Solo se va a la Se va a la cárcel. ¿Qué? ¿Se va a la cárcel también? Sí. Pero si a él le quitan la oreja. No, al No, que no, se no casó fue. con la chava le Ajá. quitaron la oreja. Ah, ok, ya entendí. No, entonces con qué razón se va a la cárcel, pinche loco. A ver, cuénteme la segunda historia. Esa era la de Nat Brown. La Nat Brown. Bueno, Nat Brown era un chavo Ujú. jamaiquino con otros 98 jamaiquinos que fueron esclavizados por el parlamento inglés. Ok. Entonces se dio todo ese rollo y le dijeron que iban a tener beneficios por haber sido esclavizados, como que los iban a enterrar en un lugar apropiado, y tenían derecho a un hogar y a una familia, pero no se les cumplió. Ujú. O sea, era mentira. Los arrojaban a veces a los lagos y a los ríos. Y fíjate que de esos 98, solo uno quedó vivo, que era Nat Brown. Ok. Y la historia se desarrolla con una carta. Ajá. Nat Brown le envió una carta al parlamento inglés que estaban cabal de visita en Belice. Y esa carta decía que, pues le contaba toda la historia de todos ellos y que exigía que se le cumplieran todo lo que les habían dicho. ¿Y la carta hacia quién iba dirigida? A la reina, A la directamente a la reina. La Pero, reina Isabel. Ok. ajá, como sabes, obviamente no se la van a dar, sino que... Como tenía que pasar por muchas manos, pues no iba a llegar. Exacto. Ajá, Ajá. así La cambiaron policías toda. y todo eso. Entonces, por cada policía que le entregaban, iba cambiando y tachando la carta. Decía que quería que todo se cumpliera y terminó diciendo que él había matado 98 jamaiquinos. O sea, y Nat que- Brown. Ajá, Nat Brown. O sea, le cambiaron literalmente Todo, toda la carta todo el porque mensaje. iba pasando de mano Como en mano. teléfono descompuesto. Ajá. Algo así. Y se la jugaron mal. ¿Y en qué Ana. termina el pobre Nat Brown? Lo mataron. Se ejecutan. Al enterar, ajá, sí. Lo mandan a ejecutar. Al enterarse, o sea, como ya iba a modificar la carta, decía que él mató a 98 Lo jamaiquinos. inculparon al pobre Nat Brown. Pobrecito. Una Comentarios- pena, Pobrecito. una pena. Comentarios coloridos de Gana. Bueno, continuemos con la otra historia. Ese es el intendente. El intendente. Mira, pues, esta era que un chavo, cabal una noche anterior del día de San Valentín, él estaba como trabajando, estudiando, pero estaba así súper cansado, ¿verdad? Entonces se fue a dormir y todo, y al día siguiente como que empezaron a pasar cosas bien raras, ¿va? Él se levantó y un montón de personas le empezaron a tocar la puerta de su casa diciendo que iba a haber un terremoto y así, y todas las personas decían eso. Pero él en realidad, o sea, no lo creía, pues él decía como que, no, hombre, no va a haber un terremoto ni nada.
Pero lo interesante de esta historia es que él como que se empieza a recordar de cosas de su infancia, porque él empieza a contar que él era que él era amigo de la hija del intendente. Antonieta. Antonieta. Pero él se recuerda porque puso la radio para ver si era cierto. Y ahí aparece una canción de blues o de jazz. Y ahí es cuando se empieza a recordar de Antonieta. Entonces lo interesante es que, como que un montón de personas piensan que en esa historia él está soñando o lo que en realidad está contando no pasó, pero lo que en realidad pasa es que mientras que están pasando los sucesos de la vida real del terremoto, él va contando y se va recordando de ese suceso de su infancia, ¿verdad? Porque dice que después que el papá hizo cosas corruptas, ella se tuvo que ir de donde vivían y ya nunca más la volvió a ver. Pero en realidad sí pasa todo eso, solo que se confunde por cómo lo cuenta. Yo tengo una duda con ese libro. ¿Por qué creen que se llama El Intendente? O sea, él era un intendente, su papá era un intendente. No, es que el papá de su amiga era el intendente. Ah, ok. Ajá. Entonces ahí va el nombre. Es que hay que entender todo. Yo que no entendí los libros, no sé, pero está buena, me gusta lo del terremoto. Pues, o sea, no me gusta que hubiera un terremoto, pero me gusta lo No, de la la verdad es que historia. él no lo creía al principio, pues. Pero porque- sí hubo, ¿no? Sí, al final sí ajá. pasó, lo que pasa es que él no creía y se confunde en la historia, la realidad o sea, el presente y el pasado, porque al mismo tiempo cuenta lo del terremoto y lo de su infancia con Antonieta. O sea, que está haciendo como flashbacks. como Ajá, saltos al en mismo el tiempo que cuenta lo del terremoto. Ajá, y todo el mundo cree que está soñando, pero a la vez no, entonces sí se confunde en el libro. Pero al final del libro sí dice que él está despierto. Ok. Bueno, para las personas que nos están escuchando, flashbacks, esos son términos literarios que se utilizan en la literatura. Continuemos con la siguiente historia de... Están buenos, me gusta acá, Pero interesante. pero las historias son como diferente. cortitas, ¿o no? Sí, Ujú. son Bonitas y súper cortitas. cortitas. Como de- Son como 3 hojas, 3 o 4 hojas. Ajá. Máximo 6 hojas. No, hay algunas de 10. Hay unas de 2 páginas. Como nada la más. de Titlanes, ¿ves? Bueno, la otra era Tras de Borges, ¿no? Tras de Borges. Ok. Gran escritor, Borges. Luis Borges. Sí, era argentino. Argentino. Sí, boludo, argentino. Luis Borges. Sí, pero el título realmente nos explicaron qué se trataba porque supuestamente el cuento se trata de una chava que iba tras de Borges, que Borges es un escritor argentino, Ujú. y lo buscaba por medio de sus cuentos, visitando los lugares donde él vivía, por ejemplo Argentina. Ujú. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tiene que ver con la historia? Bueno, yo creo que ella lo seguía porque puede ser a su fan, ¿verdad? Entonces iba viendo todo como que los lugares donde él estuvo y especialmente Argentina, que él es de ahí. Principalmente lo buscaba por medio de sus historias y sus libros. Ok, vamos a dar un poquito de información de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Pucha, el nombre de rey. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta, traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura de habla hispana. Me está enseñando un cuentito de como una página. Pero, ¿qué es? No, hombre, es el. Bueno. William Lemus. Es el autor de esa. Ah, Sí, él es el esa autor. historia. Él es el autor De la esa historia. De la historia de Ajá. Borges. Ok, bueno, entonces ya saben quién es Luis Borges, ¿verdad? Que fue un escritor y ensayista argentino, muy famoso y conocido, de género fantástico. William Lemus fue el que escribió en esta historia, que no sé quién es William Lemus. Los libros traen como que la biografía también de Sí, todos. todos. Ujú. Todos, ok, bueno, continuemos con otra historia. ¿No hay más de William Lemus? No, ya no. Ah, no, me quedo sin el William, ok. Esta es una de mis favoritas. Era en el pueblo de Tierra Calva donde se extinguieron los mamuts y los dinosaurios. Wow. Esa historia, para mí, en lo personal, mi favorita. ¿Por qué? Porque qué, era, porque era bien interesante, porque fíjate, hablaban de un pueblo que era súper aburrido, que no tenían entretenimiento ni nada, entonces cada quien hacía lo suyo. Ujú. Pero llegó un tal Pancho. Llegó un Pancho. ¿O así se llama Pancho? Así No, se sí se llama ¿O le estás Pancho. poniendo Pancho? No. No, se No, llama se llama Pancho. se llama Pancho, sí ok, se llama ok. Pancho. Nombre del loro. Ajá, no es fulanito ni nada, se llama Ah, Pancho. Ok. Ajá, entonces fíjate que este Pancho vino y se le antojó una gallina. ¿Una gallina? Entonces fue con su vecina, robó la gallina, Ajá. la mató y la cocinó. Ok. Pero obviamente la vecina se dio cuenta que le faltaba una gallina.
Entonces lo fue a denunciar, Ajá. ¿verdad? Entonces atraparon a Panchito y pues lo llevaron encarcelado. Pero... Por una gallina. Sí. Pero ¿qué vas a esperar de quería. un pueblo que, o sea, Que estaba no te- súper no pasa aburrido. nada. que no pasa Ajá. O sea, nada? para ellos era como que hacer un atentado ahí en una Torre Eiffel o Era no como sé. matar a alguien, pues. O sea, matar a una Ajá, gallina matar era a como alguien. matar a alguien, pues. Ajá, exacto. Ok. Entonces, pero lo curioso viene que Pancho siempre se pugaba. Siempre, así como unas 200 veces, creo que pasaron como 5 años por ahí. Entonces la gente le emocionaba eso. Qué mala policía también, o sea. No, para empezar, No, lo no. encerraron, por una gallina lo encerraron como... Era el hit. Pancho era el influencer de ese entonces. Para hacer el entretenimiento de ese pueblito. Ok. Entonces, y todos los pueblerinos Ajá. se llegaban a enterar, entonces siempre estaban pendientes de él. Hasta los policías, incluso ya no iban a buscarlo a su celda, sino que iban directamente a la casa de él. Ya era Y como lo encontraban En una hamaca. en una hamaca, ¿verdad? Entonces era como, va, ahí está. Pero un día Ajá. llegó lo que todos esperaban. Ya no estaba Pancho en su hamaca. ¿Y entonces dónde estaba? Entonces, o sea, pusieron que estaba fueron a revisar a la celda. Ajá. Entonces ahí lo encontraron, doblado. O sea que está ya preso. Sí, no se había escapado. Estaba muerto. Nunca se escapó. No, hombre, sí, él se escapaba todas las Siempre, noches. pero Y al día Ah. siguiente lo iban a buscar porque ya sabían que, pues, todas las siempre noches. estaba Que él, siempre estaba es en que su eso solo hamaca, pasó pues. en una noche diferente a todo Ok, el ok, ya resto. entendí. O sea, de todos los años que pasaron, una noche ya no hizo eso, ya no se escapó. Ya me entendí. O sea, se escapaba todas las noches de la cárcel y se iba a su hamaca a dormir y al otro día lo encontraban otra vez y lo lo regresaban atrapaban, hasta que ajá, un día así, no estaba en su hamaca. estaba muerto. Lo encontraron muerto en la celda. ¿En serio? Doblado, estaba muerto. azul, con los ojos Entonces así. de ahí él se volvió como Blancos la así, leyenda. para Entonces arriba. todos así como, ¿qué pasó? Ajá. ¿Verdad? Pero entonces lo que hicieron nada más, ni siquiera investigaron, solo lo enterraron. Pero el pueblo todo extrañado. Entonces, porque era una gran historia para ellos, que estaban tan aburridos, empezaron a contarlo y a contarlo, que hasta los turistas se enteraban y llegaban a ese pueblo. Entonces, el pueblo estaba en sus mejores tiempos, Ok. ¿verdad? Pero un día empezaron a crear como chismes, rumores que no eran ciertos, que decían que Pancho se había escapado de su tumba. Porque Así como, como pasaba en la siempre... cárcel, pues pensaron que también se Pues iba a sí, escapar ¿por qué de no es su tumba? Entonces así empezaron y así empezó la intriga, la curiosidad, que el pueblo se juntaba tipo 6 de la tarde a decirle al gobernador y a oficiales que querían que abrieran la tumba, ¿verdad? Y todos ahí protestando. Entonces, así pasó como que unas 5 o 6 tardes hasta que le hicieron caso. Y fueron a la tumba y todos ahí, ya me imaginabas, ahí no había cámaras, vida real, ¿verdad? Entonces, Todos bien, es que me imagino todo el pueblo. ¿verdad? Yo Yo me me lo imagino, imagino, yo sí me lo Es que imagino. imagínate, era un pueblo que no tenía nada, era súper aburrido y llega alguien que les hace un entretenimiento todos los días, pues Sí. iban a extrañar eso. Era el hit. Ajá, era el hit. Entonces vino una tarde, Ajá. 6 de la tarde, para ser exactos, y abrieron la tumba. ¿Y qué crees? Está Pancho. Estaba Pancho. Así como lo enterraron, Estaba. estaba. Ok. Igualito. O sea que todo era como. O sea, fue como un bucle, digamos. O sea, de la historia tiene como un bucle, digamos, de que se escapaba todas las noches, se iba, lo volvían a atrapar, lo metían a la cárcel. Y al final, como que el pueblo siguió con esa. Como que con eso que pasaba sucesivamente y lo querían otra vez y quisieron ver si se escapaba de la tumba y nunca volvió a pasar. O sea, Ajá. Pancho se murió, en serio. Sí, se murió, obviamente. Hay una Escapó. metáfora muy interesante en eso, que no sé si lo captaron. Como que, o sea, que en realidad no todo es, en la vida siempre va a haber un tope, ¿sabes? O sea, nunca... O sea, en algún momento Pancho se va a morir y en algún momento nosotros también nos vamos a morir, ¿me entiendes? Y por mucho que siga siendo sucesivo algo y que la gente le traiga morbo eso, digamos, o le dé interés en algún momento... Van a descubrir, o termina. Ajá, termina. Termina. Ajá, no es para siempre, pues todo. Una buena metáfora, Buena, que yo fui a Sí, claro que encontrar. sí. Si analizas, pues. Bueno, la otra era la de Tristan e Isolda. Esa era como que contaban una historia dentro de otra historia, ¿va?
Va, pero ustedes saben cuál es la de Tristan y Isolda, ¿verdad? No, la verdad que no. Va, Tristan y Isolda se trata, pues, es una leyenda medieval que era de... Va, todo empezó porque un rey mandó a traer a Isolda, como que a otro país, pero mandó a su sobrino Tristan. La cosa es que ellos dos se iban a casar, pero había un brujo en el barco que llevaba una pócima como para que ellos dos vivieran enamorados y felices toda su vida. La cosa es que Isolda y Tristan encontraron esa pócima que creían que era vino y se la tomaron. Y al final terminaron siendo amantes y se enamoraron y terminaron juntos. Ok, pero ellos no están destinados a hacer algo, o sea, o solo eran dos... Eran dos desconocidos que tomaron vino y se enamoraron. Recuerda que nunca cuentan bien la historia porque la van contando varias personas hasta que llega uno que sí dice, yo fui el que, o sea, el verdadero que cuenta la historia. ¿Me entiendes? Eso pasa en la actualidad, o sea, no con vino, pero la gente toma y se juntan y terminan dos desconocidos conociéndose. Eso es cierto. ¿Verdad? Sí, pero el Sin decir problema... marcas, pero... El problema, lo que resaltan en ese matrimonio es que era falso y no había amor. O sea, Eso que era todo lo que fue por la resaltaban. pócima. Sí, exacto. Por eso no tomen, niños. No tomen, ¿vieron? Gente que está escuchando esto, no tomen porque Buen ahí... ejemplo, buen ejemplo. De ahí se casan y terminan divorciándose a la semana. Pero bueno, pobre Tristan, pobre Isolda. Pero esa es la historia completa, o sea, eso, literal no narra Esa algo... es la leyenda de Tristan y Isolda, ¿verdad? Pero aparte, Tristán. ¿qué tiene? Bueno, Tristan. ¿Pero qué tiene que ver con la historia realmente? Era que cabal era, pues, un chavo que tenía a su mejor amigo, pues no era su mejor amigo, que se llamaba Giovanni, y que los dos tenían esposa y así. Entonces se relaciona la historia porque el matrimonio era también falso, y como que se relaciona porque, como dijiste, que Tristan y Isolda no era un matrimonio verdadero, igual que el de ellos. Pero se terminaron enamorando. Ajá. Ok, bueno, pues... No sé si es falso, porque al final toman una posición y están enamorados, pues, o sea, en realidad... Fue arreglado. Fue arreglado por un mago o algo así, Sí, ¿o no? pero no fue natural. ¿me entiendes? Ah, o sea, es que realmente ellos dos, o sea, Tristan e Isolda, o sea, solo vieron ahí eso y creían que era vino y se lo tomaron. Y Pero- ahí fue cuando empezó Pero toda la historia. para ti, ¿qué es un amor natural, entonces? Pues, o sea, O sea, que porque- se va dando poco a poco, ¿me entiendes? No de un día para otro. No, porque hay gente que tiene amor a primera vista, ¿me entendés? O sea, que decís, wow. O sea, Sí, pero es que no te vas a enamorar de una persona con solo verla, pues la tenés que conocer. difiero ahí, pero bueno, continuemos Bueno, con la... gracias. Continuemos con la historia. A ver, un La- hombre que no podía dormir. A ver, ¿qué? Esa historia es Ah, rara. Muy rara, la verdad. Es rara ¿Por qué? porque la verdad es que no se entiende. O sea, sí se entiende la historia, pero o sea, empieza... Mira, pues es que empieza como que un chavo quería dormir, ¿verdad? Y que habían muchas voces que no lo dejaban dormir. Pero obviamente uno lo puede interpretar de diferente metafórico. forma. Ajá, es metafórico. Ok. Un montón de personas decían que era que él porque estaba muerto y lo que las voces en realidad era como que todas sus penas y todo A él lo le que le gustaban había. todas sus penas. Por eso es Ajá. de que no podía dormir, no podía estar en paz. Porque siempre lo perseguían sus penas. Y lo único que él quería, pues, era descansar. Sí, porque cuando se sentía como que agobiado o triste así, era mejor ahogar las penas durmiendo que haciendo otra cosa. Bailando. Pero ya estaba muerto. Él sí ya estaba muerto. Mira las penas bailando. Ok, él sí está muerto. No, él sí está Sí muerto. está muerto. Él está o sea, todo lo que muerto. se habla aquí es o sea, Metafórico. metafóricamente. Porque dice que quiere dormir. Y grita, ya déjenme en paz, Ajá. déjenme dormir. Pero podemos eran deducir- sus penas, ¿me entendés? Él lo que no lo dejaba dormir en paz eran sus penas. Pero, ¿y qué creen que, o sea, la historia está contada como en ¿cómo se llama el lugar previo al cielo y al infierno? Como Purgatorio. El purgatorio, ¿creen? Eso podría ser, Eso porque podría en ser el una purgatorio, forma. normalmente en el purgatorio es cuando todavía estás en ese como limbo, Sí. entre si vas a pasar al cielo o vas a pasar al infierno, que creo que es un buen punto donde Todavía poner está, la ajá, historia. está como... Porque sus penas pueden ser sus pecados, digamos, que no sí, lo pero dejan te digo, pasar. ajá. Vieron que conmigo ahí vamos analizando el libro y vamos... Señora maestra, yo debería estar en su clase. Ríase, Miss Ligia. Continúa, son mentiras, mi Ligia, ¿cómo la quiero? Ni la conoce, a ver. Bueno, la siguiente historia es Una noche en Atitlán. ¿Qué me pueden decir de Una noche en Atitlán? Esa es como que la más bonita, ¿verdad? Es como la más tierna, tiene una señora. Y que tiene un significado que la verdad, o sea, en mi opinión, tiene un significado bastante lindo. Que era una familia donde habían dos hermanos. Y había este hermano que sí tenía dinero y el otro que era pobre. Eran 3 hermanos. Bueno, eran 3 hermanos. 2 ricos y uno pobre. Dos ok. ricos y uno pobre. Bueno, entonces querían como que celebrar el cumpleaños de su mamá, querían hacer una reunión familiar.
Y la mamá quería ir a Atitlán porque tenía mucho tiempo de no ir ahí, desde que se casó con su esposo, creo. O sea, ¿verdad? ella solo había ido una vez y lo único que, o sea, su único deseo que ella de cumpleaños pues era ir otra vez al lado de Atitlán, ajá. Y pues la rivalidad entre los hermanos pues siempre había sido el dinero y lo que me gustó a mí es de que Ramiro, que era el hijo pobre, Ajá. pues le logró dar el deseo a su mamá, que era llevarla a Atitlán, y me gustó que ese era el único deseo de ella y no era... Que el dinero no puede comprar la felicidad, ¿me entendés? Ahí está, exacto. Eso me gusta de la historia, que creo que al final, por mucho que los otros tuvieran dinero y la podían llevar a la mamá a Disney. o Lo donde único sea, que ella quería era ir a a Atitlán, y ella dijo que se podía morir en paz, y ya yendo a ¿Y se Atitlán. murió? Nadie sabe. ¿Sabes? No, hombre, no. No, pero es un decir, ¿me entendés? O sea, que Era algo que su quería único- hacer. Ajá, era lo único que... Era lo único... Quería volver ahí antes de morir. Ajá. Ok, perfecto. Esa me gustó. No necesitabas el dinero. Creo que es la hacerla única, feliz. es la única bonita que hemos leído hasta el momento. Ajá. A ver, ¿cuál continúa, muchachas? Continúa El el Iluminado. iluminado. ¿Qué El- me pueden decir de el iluminado? El Illuminati. Ese era que ese chavo Lorenzo, ¿ah? Como que él desde un inicio como que nació con paz, porque pues muchas personas no pueden nacer con eso, sino que él ya venía como con una iluminación, por eso es que se llama así el título. El Iluminado. ¿Cuántas páginas dura más o menos ese? Como unas Tres, cuatro. tres. 3, 4 páginas, ok. A ver, Lorenzo se llama el Iluminado. Ustedes, a ver, yo creo que el Iluminado está hablando como de niño prodigio, digámoslo así. ¿Qué otros niños prodigios creen que existen? No me van a decir Justin Bieber, por favor, no. Pero han habido durante la historia, han habido, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Mozart, por ejemplo. Para mí ha sido un niño... Da Vinci. Da Vinci. Tenía tantos talentos. Exacto, que desde muy chiquitos desarrollan sus habilidades. Que ya los traen natos. Ajá, en alemán, amiga, se llama Bundeskind. Para la maestra Sí, que pero está nadie sabe. Nadie sabe. Miss Ligia, Miss Ligia va a Lili, entender. obviamente. Va, pero te voy a explicar un poco de esa historia. Porque Ajá. Esa también para es súper que- linda, la verdad, es como bien noble. Pues por Sí, lo porque del mira, pues, campesino. Ajá, Lorenzo quería ser era un sacerdote, pero Ok. no encontraba en sí a Dios. O sea, como que no Él se quería- sentía bien, él- él no se sentía bien siendo quería- sacerdote, solo que la gente llegara como a confesar, ¿me entendés? Él quería ser más Ajá. que solo confesar a las personas. O sea, él sentía que si le entregaba su trabajo a Dios, pues ya se sentía mejor, o sea, haciendo trabajo, no solo confesando a las personas, sino que Él quería ayudar. él a quería las- hacer algo con sus manos, o sea, no solo... O sea, que Dios es verbo, no sustantivo. Según Arjona. Pero, o No, sea, es igual, que- igual en esto, en serio. O sea, no es palabra la que tal, sino que él quería hacer acciones. Pues, Ajá, a eso él se quería refiere, hacer que es algo verbo, más. no Lo que pasa sustantivo. es que los demás sacerdotes sí se sentían bien con lo que hacían y él era el único que no se sentía como bien siendo sacerdote. Entonces él solo miraba a los campesinos haciendo así trabajo duro, ni siquiera tenían sus 3 comidas al día y miraba sus manos todas con llagas y él sí tenía sus 3 tiempos al día haciendo nada, literal. Pues era lo que él sentía. Entonces un día se va a confesar Ujú. y el otro sacerdote le dice que para calmar sus penas, pues ore y esa iba a ser su solución, pero él no, como que no se sentía bien haciéndolo. Y llega y dice que lo mandaran a una misión Ajá. y lo mandaron al campo, pero iba con su traje de sacerdote. Y él sentía que no estaba como Cómodo. cómodo, ya que todos estaban así con su ropa ya mala y él estaba con su sotana, creo que se llama. Ujú. Y entonces dijo, no, voy a renunciar al trabajo. al sacerdocio, creo que se dice. Renuncia y se va a trabajar con los campesinos y ahí es donde él ya se siente bien, como que haciendo... Algo. Algo. Esta es la historia que más me gusta. Pero porque ¿Me tiene un entendés? trasfondo bien grande. Que si me puedo hablar aquí ahorita, pues terminamos mañana. No, sí, Pero sí. esta es la que más me ha gustado porque es como... Y entonces los demás le preguntan, ¿qué está haciendo aquí? Y él le dice así como, ahora me puede llamar compañero. Porque cuestiona mucho la religión y cuestiona mucho temas como de decir... O sea, no todo es palabra y no todo es... Y la gota que derramó el vaso, la verdad, fue que llegó como que un chavo, un campesino, y su esposa se estaba muriendo. Ajá. Entonces, como que él decía, es que no, siente que no podía hacer nada.
O sea, lo único que le podía decir era orar, le dio una bendición a la señora que ya se iba a morir. Y ahí fue cuando él dijo, no, yo quiero hacer algo más, no solo confesar, sino que quiero hacer acciones. Y ahí fue cuando se volvió campesino, igual que los demás. Y él ya se sentía bien con él mismo. Súper interesante, es de las que más me ha gustado. ¿Cuántos faltan? Así vas diciendo todas. No. Qué bueno que todas te han gustado. Sí, pero creo que esta en específico y la Tiene un de- mensaje súper bonito, siento Sí. yo. O sea, Sí, es que sí. tiene un mensaje bonito. Esta me gustó mucho y ¿cuál era la otra que La también? de Pancho. No, la de Ah, Pancho, el la de Pancho es buena, La de pero la Atitlán. Esa. la del hombre esa. que no podía dormir, esa me gustó. Ah, lo de mucho. sus penas. sí. Bueno, sí. ¿Cuántos? La que sigue es La Casa del Tigre. Gar- ¿Tú qué? A ¿Qué piensas ver, de la esa? casa del tigre. Ajá, casa de cazar. Ah, Ajá, cazar. la Pero no casa- matrimonio, cazar ok, animales. ok. Ajá, Ahí- Mátalo. Ajá. Ok. Fíjate que esa historia es bien simple. Había un pueblo, Ujú. pero era así de antes porque vivían en la selva. Ok. Vivían en la selva y había un tigre que se acercaba mucho a esos pueblos, a las casas y a ellos, siempre por las noches. El tigre mató como a cinco víctimas, Ajá. que fue como una cabrita, creo que otro fue un perro, no sé si un humano, pero así iba. Entonces el pueblo ya estaba preocupado. Ujú. Entonces decidieron como que ir a atacarlo, matar al tigre que tanto se acercaban. Cazar al tigre. Ajá. A cazar, exacto. Entonces, como que se reunieron ahí, empezaron a hablar, planearon cómo lo iba a hacer. Ujú. Entonces, como que amarraron a perros, a como 10 perros, que siguiera el rastro del tigre. Ujú. Entonces lo siguieron y lo encontraron en una cueva. Ahí estaba durmiendo el tigre. Pero primero lo encontraron los perros. Los otros iban siguiendo a los perros, pero no estaban en ese momento. Los perros empezaron a ladrar. Entonces el tigre se empezó a hartar, pero estaba así como molesto. Pero no para atacar, sino que estaba aturdido de tanto de los ladridos. Hasta que al final llegaron. Entonces se enfrentó el pueblo, o al menos los, como decirte, soldados, contra el tigre. Ahí se vieron cara a cara. Y lo que llamó la atención, ahí dice el libro, fue ver los ojos brillantes y verdes del tigre. O sea, ver que lo iban a enfrentar. Y ahí le ensartaron una lanza y lo mataron. Eso. Es como el Rey León un poco también. No, solo tiene el O libro. sea, todo lo tenés que vincular con algo. Con algo. No, esta sí no me gustó tanto. No, tiene es bien buen simple, trasfondo. es bien simple. Ajá, Eso como sí, que no tiene me un la entendí, trasfondo. no ajá, tiene un no trasfondo. O tal vez sí, pero no lo estoy entendiendo, mi Ligi. Lo único interesante era lo de los ojos verdes, que eso era como que diferente a los demás tigres y que era lo que más daba miedo. Ok. Bueno, ¿falta una historia o no? La luna de Sí, ceniza. Luna de ceniza. Alma Bueno, la verdad- quebradiza. Esa es como un poco complicada, Ajá. pero pues como que entendimos que era que él estaba buscando a su mamá, pero la mamá no le quería decir en dónde estaba, solo una prima se lo dijo y así. Pero la verdad lo que más nos llama la atención de este cuento es como que sus modismos, porque con solo leerla ya sabes que, o sea, es guatemalteca, pues tiene un montón de modismos chapines, así como el aguacero, los calzones, y también así como onde, hay cosas así. Hueveaste. Ajá, hueviaste, cosas así. hay hombre, cosas así. Ajá. De ese Las vago. palabras. De ese vago escrito de apóstrofe S. Ajá. También dicen ontas. 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 Paso el Uber, no, son bromas. Usted. Pues así escribía mucha gente, Escribe. escribe. Bueno, no sé, Sí. no sé. Sí. Yo no Hay conozco personas muchos que literarios, o sea, muchos escritores guatemaltecos actualmente, pero... Creo que lo hacen no porque escriban así, sino porque dar el sentido Como para que chapín. sea más Ajá, identificado el modismo. chapín. Ajá. O sea, tú Porque- lees eso y te identificas así Rapidísimo. rapidísimo. Porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Miguel Ángel Asturias, en El Señor Presidente, tiene un lenguaje muy coloquial, digámoslo así, en modismos chapines, donde se entiende. Entonces, lo que le tratan de dar es como esa identificación al libro con el pueblo. O sea, que se entienda y que la gente comprenda lo que en verdad se está hablando. Más, yo sé que no estamos hablando de este libro, estamos hablando del Señor Presidente.
pero como que más en el ámbito que era guerra, era un tirano, lo que se está hablando, pero bueno, no es el señor presidente. Ese es otro libro, va a haber para otro episodio, no se preocupen. Muchísimas gracias, chicas, me gustó mucho el libro que me presentaron el día de hoy. Lo voy a leer porque está cortito, Fuera del Círculo, entonces ya saben, mucha gran recomendación, Fuera del Círculo, algo que quieran comentar al final. Pues Pues- creo que la mayoría dejan cosas como, no sé, Dejan un cosas mensaje bonitas. bonito. Otras Ok. que pues son súper Entretenimiento, X, literal. y otras que sí te dejan pues un mensaje bonito, como la del sacerdote. A mí la historia que más me gustó fue la de la oreja, solo por el simple hecho que como que habla cosas que realmente pasan, o sea, como que a nuestra edad, que se pelean por chavas y toda la onda. Y también muchos modismos de Guatemala, eso es lo que más me llama la Sí, atención. Te eso me sentiste gustó identificada. Exacto. Ok, gracias. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @fuera de serie GT. Aquí vamos a estar cada semana. Gracias por escuchar. Miss Ligia, pónganos 100. Gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.